poquito venimos trabajando, nos permite manejarnos en un dominio que era el dominio del tiempo, ¿sí? Pero como ustedes son la generación que yo estuve esperando hace 5 años que me vengo preparando para dialogar con ustedes, básicamente son del año 2000, ¿ustedes, verdad? 2000, Sí, mira. ¿sí? Quiere decir que ustedes vienen con otra plataforma. Listas. Juegan al LOL. Con lo cual están dentro del canon, pero hay canon marcado, ¿verdad? Más de 200 cánones. Y muchos conocen esos 200 cánones, los cuales no son jugables, pero sí lo hacen en forma colaborativa. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que taxonómicamente tienen un muestreo mucho mayor que el que tenemos nosotros, los húmedos. La ciencia avanzó gracias a la taxonomía. ¿Saben lo que es la taxonomía? Y han pasado por todo un aprendizaje. Poder clasificar las cosas y caracterizarlas. Supongamos que tenemos dos opciones. Conocemos este formato y conocemos este formato. ¿Sí? O los tenemos. Bien. Ya, pues, entonces decimos, bueno, conocemos dos formatos y tenemos que caracterizar. Aparece algo nuevo, novedoso, que debe estar recto también. ¿A cuál de los dos adjudicamos? Tenemos dos. ¿A cuál de los dos creen que se parece más? Se verá. A mí me parece a este, no sé, a alguno le parecerá a este. Quiere decir que uno dice, no, este es el formato, es un mouse, esto es un mouse. Y yo digo, no, esto es un teléfono inteligente. ¿Sí? Ahora supongamos que tenemos otro elemento distinto, son muy parecidos a todo lo que tenemos acá. Tú ves los que están. Quiero que razonen y que sepan para qué se han venido entrenando todos estos años y para qué yo me vine formando para poder dialogar con ustedes. Supongamos que tenemos un tercer elemento que hemos logrado caracterizar, o sea que conocemos este y este. Entonces ahora digo, bueno, para mí sigue siendo este. Ahora, para el resto, ¿cuál? Elijan uno, porque son tres. Teléfono. Siguen coincidiendo algunos. Otros dirán, no, se parece más a este. Bien, elige esta opción. Ahora, en la medida que vayamos definiendo más elementos, taxonomía, la ciencia avanza en función de eso. Taxonomía significa que lo puedo describir perfectamente a este formato. Si yo tengo tres, primero tendría dos. Hombre o mujer. Claro, éramos muy binarios. ¿Claro? Y ahora sabemos que esto es continuo, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de entender nuevas taxonomías. Entonces ustedes cuando juegan al LOL, están entrenados en eso. Mientras que cuando yo jugaba a los jueguitos electrónicos, había un dispositivo que tiraba balitas y yo tenía que pegar. Listo, se acabó. X, Y, chao. Esto se perdió ese bien. Y ahora resulta que ustedes juegan a un no sé qué era. Creo que no. Al reloj. Voy a hacerlo, boludo. Cuando ustedes juegan al LOL, cada personaje, sus capacidades están en función de su historia también. Y tienen que jugar en forma colaborativa. Quiere decir que tienen mayores elementos de taxonomía. Y si encima eso está dentro de un canon, dentro de un paradigma, y hay personas que manejan 200 paradigmas de ese mismo juego, que lo han desarrollado entre fanáticos del juego, o fans del juego, no fanáticos, ¿o no? Sí. Hay una niña que tiene 20 años, estoy aprendiendo de ella. Tiene una compañerita cuando estaba en el secundario, más chica que ella, que manejaba 200 cánones de alta, todas sus características. Entonces yo ahora tengo que dialogar con todos ustedes con un cerebro que sea capacitado para trabajar en forma colaborativa, nativa, porque ustedes están con Víctor,
están resolviendo algo y están en una biblioteca virtual dialogando con chicos de otros idiomas, de otros niveles secundario, universitario, están todos trabajando en conjunto. Si alguien sabe, sí, no, no. Distinto a lo que nosotros trabajamos. El libro, el apunte, ir a buscar el libro. Entonces, yo tengo que aprovechar todas esas potencialidades. Por eso es que les hablo de las herramientas matemáticas, físicas. Entonces ahora, nosotros vamos a entrar en un nuevo mundo. Y esto es lo maravilloso, les dije que esto va a ser una serie Netflix. Porque hasta ahora ustedes conocían una dimensión que era la temporal. Que cuando hablaban de análisis matemático, era el eje X. Lo reemplazamos por el eje T y analizando toda la parte física, aprovecharon la matemática. Pero ahora les voy a hablar del dominio de la frecuencia. Otro canon. ¿Me van siguiendo en esa analogía del otro? Otro canon. Ese canon significa que voy a tener que tener herramientas para entender ese nuevo universo. Y este nuevo universo de las señales, no solo las señales eléctricas las puedo representar por la variación, por ejemplo, de la tensión en función del tiempo, de la corriente en función del tiempo, como lo hicimos con la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Entonces decimos, bueno, resulta que las señales tienen otro dominio que es el dominio de la frecuencia. ¿Qué significa esto? Como dijo Jack, vamos por partes. Si yo entro a una confitería, y viene el mozo y le hago esta señal. ¿Qué significa? Un cortadito, lágrima, liviano, carrito, pero un cortado. O levanta la mano el mozo y el mozo, ¿sí? Es una señal, un código. No hagan nunca eso en Grecia. Levantarle la mano al mozo, un insulto. Cuidado. Por eso significa que los códigos emisor y receptor, ya lo dijimos al principio, tienen que ser el mismo código. Pero esa señal, cortado, la podríamos representar a través de una señal eléctrica. Perfecto. Ya dijimos que esa señal eléctrica tenía que variar algunos valores de tensión o de corriente y habíamos aplicado el código. Y decíamos, bueno, ustedes vienen del ámbito de la informática, saben que el cortado puede ser 101. ¿Listo? La variación de 101 en variación de tensión ya es el cortado. Cortado liviano 110 y así. ¿Cuántas opciones podemos tener con ese código? 8. Perfecto, sí me van a seguir. Pero, decimos entonces, hasta aquí, alguna variación del parámetro eléctrico en función del tiempo me permite ahora enviar señales físicas, como por ejemplo un cortadito. Bien, ahora, hay otro aspecto que es el espectro de frecuencia. Resulta que las señales pueden estar a su vez constituidas por la suma de otras señales, hablando desde el punto de vista eléctrico. Ya dijimos, nuestro símbolo era el cafecito, pero lo podemos convertir en una señal eléctrica. Ahora esa señal eléctrica, ya sabíamos que podía ser periódica, no periódica, ¿sí? Y que va a tener un componente de frecuencia y que lo vamos a analizar a partir del espectro de frecuencia. Abrimos una ventana. Ya vamos a explicar de qué se trata. Otra consideración importante, bueno, lo que ya venimos hablando acá, pero también dijimos que tenía que haber incertidumbre, ¿se acuerdan? Perfecto. Dicho esto, destacamos los elementos más importantes acá. Tengo que comunicar algún tipo de información, variaciones en forma impredecible, ¿sí? Y hay algo muy importante. Las señales eléctricas van a poseer un espectro de frecuencia, pues eso significa que puede estar constituido de señales de distintas frecuencias. Y el medio físico de transmisión va a tener un ancho de banda, o sea, ¿qué espectro de frecuencia va a poder transportar a través de lo que hemos denominado canales de comunicación? Que no es otra cosa que esos dos cables, la fibra óptica o el radioenlace. Esto es lo que vamos a tener que desentrañar. Para eso vamos a usar herramientas matemáticas, ¿sí? Ustedes distinguen lo que es una señal periódica de una señal no periódica.
Cuando hablamos, una cosa es la función en el ámbito de la matemática, y cuando lo llevamos al ámbito de la electrónica, es una señal eléctrica. Y tendrá que variar alguno de sus parámetros, como la tensión en función del tiempo. Perfecto. Periódica, no periódica. Y esto tiene un correlato matemático, ¿sí? Ese periodo, multiplico a la variable por ese periodo y se repite. Bien. Ahora, tenemos lo que se denomina las señales deterministas y aleatorias. Cuando hablamos de las deterministas, significa que yo puedo realizar una formulación matemática que pueda determinar cuál va a ser su valor en cualquier instante de tiempo. En este caso, fíjense el producto de dos señales, de dos funciones, una recta por una función trigonométrica. Como resultante me da esto. Tan caprichoso, pero yo puedo determinar. Ahora, cuando yo tengo una señal que es aleatoria, significa que no puedo establecer una formulación que me permita saber cómo va a ser su comportamiento en función del tiempo. ¿Para qué se utilizan? Por ejemplo, los sistemas caóticos. Yo no puedo encontrar funciones que determinen cómo funcionan esos sistemas caóticos. Uno de esos sistemas caóticos es el comportamiento social. ¿Por qué la sociedad se comporta de la misma manera? Ahora, esos sistemas caóticos tienen otra herramienta matemática que se llama atractores. Significa que si yo puedo definir algunos parámetros estadísticos, puedo llegar a inferir cómo se debería comportar esa función. Por eso es que, por ejemplo, hemos pasado, son muy jóvenes ustedes, pero había un meteorólogo en Córdoba que se llamaba Scholes, a lo mejor en sentido hablar de él. Entonces Scholes en nuestra época, como la de ustedes, Scholes decía, a la mañana temprano va a salir el sol, no hace falta paraguas, no llueve. Salíamos y llovía. Entonces había un chiste que decía, bueno, vos sos como Scholes, te invocás a todos. Pobre Scholes, él tenía un sistema caótico, el clima es un sistema caótico, pero sus atractores eran muy débiles porque no tenían información. Hoy, gracias a la constelación de satélites asíncronos, meteorológicos, sabemos mucho de la variación de ese sistema caótico y podemos generar atractores estadísticos. ¿Qué ha mejorado? La cantidad de datos que yo estoy tomando por donde decimos. Eso hace que ustedes pongan clima, dentro de 10 minutos llueve, y dentro de 10 minutos llueve, ¿no? Sí. Y ya hay sol y ahora, y ustedes para ustedes es habitual. Pero sí tiene una complejidad matemática. Ahora, estas que son aleatorias, si bien yo puedo generar esos atractores, voy a necesitar mucha información de cómo se comporta para generar los patrones. El ruido es una señal aleatoria. Difícil de determinar, a no ser que yo esté censando constantemente todo el ruido generado en un ambiente del tiempo. Lo cual implica que para nosotros va a ser aleatorio. Y nosotros entonces necesitamos tener... Sí. Una señal determinista Sí. implica que no tienes sí, ahí vamos bien. La C hacia dónde va a seguir. Fuera de eso nada más. Una duda, cuando estás preguntando si una señal determinista no tienes. Claro. Y ahí está. Creía que había saltado la segunda duda, pero todavía no salta. Vamos a ver si salta a medida que yo vaya. A ver. No, te quería hacer esta pregunta, pero ¿Sí? debe decir eso. No quiero que salte la duda. No, la duda mía era si con el tema del ruido, Sí. porque usted la clase pasada había dicho que el ruido, cuando uno amplifica la señal, el ruido también se amplifica. Sí. Ojo, hablamos del ruido térmico, ¿no? El ruido que involucra el movimiento de los electrones dentro del átomo. Sí. Mi duda es justamente porque usted acaba de decir que no determinista que no se puede determinar, digamos, en ese sentido, si se podría llegar a una aproximación del ruido cuando usted lo amplifica. No, lo que vos sí sabés que esa señal es totalmente indeterminada para vos, va a generar niveles de tensión que lo que van a hacer es modificar los niveles de la señal original. Supongamos que tu señal original sea esta,
y este es el ruido existente. Si este ruido se suma a esta señal, vos lo que vas a tener acá es modificaciones en la amplitud de la señal que va a seguir este nivel de ruido. ¿Cómo sería eso físicamente? Tendría todo esto así, va siguiendo, pero tenés sumado. Eso, por ejemplo, en el sonido, ¿cómo lo sé? Por ejemplo, ustedes conectan, ¿no? Que conectan este amplificador, que está amplificando poco porque es de 8 vatios, ¿sí? Y les habrá ocurrido que conectan y cuando yo le estoy hablando no se siente nada. Pero hay veces que ustedes conectan, qué sé yo, otro dispositivo que le envía la señal y sienten. ¿Eso saben qué es? Son los 50 Hz del 220 que no se ha filtrado en la fuente de alimentación y eso supongamos se alimenta con 5 volts. 5 volts, ¿sí? Y acá tendría que tener 5 volts en función del tiempo para alimentación. Y ustedes tienen eso acá. Esto, cuando entra en el amplificador, el sonido que tendría que ser 0 porque no está excitado, lo que estoy sintiendo es... Eso es ruido, que se manifiesta en términos de amplitud. ¿Sí? ¿Una señal determinista no puede transmitir información? Bueno, ahí está, ahí viene la pregunta. Vamos por parte, ¿de dónde está el borrador? Vamos a avanzar un poco. Buena pregunta, porque decimos, o sea, si es determinista, yo no tengo incertidumbre. Esa era la pregunta que estaban haciendo anteriormente. Pero avancemos acá un poco más y volvemos sobre ese tema. Tenemos señales analógicas y señales digitales o discretas. ¿Qué significa una señal analógica? Fundamentalmente que en el dominio del tiempo está pasando por todos los valores intermedios, pongamos, este es el valor máximo en este rango de análisis, y fíjense que está pasando por todos los valores intermedios, infinitos valores intermedios. ¿Sí? Cuando hablamos de una señal discreta, significa que para nosotros tiene representación solamente, como en este caso, 2 valores. Nada más que 2. Supongamos que esto sea el 0, 1 y esto sea el 1, 0. ¿Sí? O más simple, porque si no tendríamos 4 posibles. Listo, 0 y 1. Porque puede ser así. Quiere decir que nosotros analizamos solamente qué valor tiene en un determinado intervalo de tiempo. Y esta transición no tiene ningún valor representado para nosotros. Ahora, puede tener esta misma señal, puede tener 1, 2, 3, 4 niveles. ¿Sí? Y este puede ser el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y esta señal tendrá solamente 4 niveles discretos. ¿Ahí me van siguiendo? Hay ruido. Entonces, acá ¿cuál es el tema? Del hecho de que sea aleatorio, ¿no? Respecto de que existe incertidumbre. Para nosotros, cuando hablamos de incertidumbre, es respecto de cuál es el próximo nivel de tensión que para mí va a tener una referencia o no. Parece que cuando nosotros decíamos una señal periódica de este tipo no puede transportar información porque yo sé que a este nivel de tensión, que supongamos era el 1, le sigue el 0 y luego el 1 y luego el 0. En ese aspecto estamos hablando de incertidumbre, de esa variación de la amplitud en función del tiempo que no conocemos cuál va a ser. Ahora, como base, tiene que ser una señal determinista. Porque yo tengo que poder calcular cuál va a ser su valor en el tiempo en cualquier instante.
pero tengo incertidumbre de cuál va a ser ese valor en el tiempo. ¿Se entiende? Distinto es no poder saber cuál va a ser, porque esto tiene una formulación matemática. Es más, toda la información que yo envíe, supongamos que sea esto. Digo, bueno, hasta acá. Yo puedo tener una f de t que sea justamente esta gráfica, y lo vamos a ver ahora. Sí. Las señales discretas se pueden alcanzar realmente porque habíamos visto que la impedancia no permitía que sea completamente discreta. Bueno, perfecto. Bien. ¿Y qué les dije yo al principio? La ingeniería, la tecnología se maneja en función de qué. No con exactitud, Aproximación. con aproximación. ¿Quién me preguntó eso? Bien. Está pensando como ingeniero, está queriendo hallar un valor. Pero como somos ingenieros y no hacemos ciencia básica, en ciencia básica tiene que ser el valor exacto, y se pasan años y años. Y mientras esté dentro de un rango, vamos a ver cómo lo tomamos como válido. ¿Sí? Por eso que cuando un ingeniero quiere resolver un problema en un sistema caótico, como en la sociedad, cómo se va a comportar, decimos, bueno, si el rozamiento es cero, la velocidad del viento es cero, entonces esto funciona. Si tu micro de tu teléfono inteligente trabaja entre menos 15 grados bajo cero hasta 40 grados centígrados, va a funcionar como te lo han dicho. De lo contrario, dicen, fuera de ese rango no funciona. Bien, vamos a ver nuestros rangos en comunicaciones. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien, me gusta. Bueno, entonces, pasemos una señal periódica conocida que la vamos a tomar como base de análisis. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, un ciclo completo de la señal está definido por un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos periodos ingresan en un segundo? Me va a dar la frecuencia de la señal, ¿verdad? Que era una sobre el periodo. Perfecto. Quiere decir que esta señal tiene bueno, fíjense, tengo acá 6 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos, ¿verdad? O sea que tiene una frecuencia de 6 Hz. Bien, ahora, nosotros, cuando pasamos el limpio a la base teórica, necesitamos variar una propiedad física, pero estamos viendo la amplitud en función del tiempo, por ejemplo, el voltaje, que puede ser la intensidad, y dice, podemos modelar el comportamiento de la señal y analizarla matemáticamente, eso que decía hallar el F de T o el F de B, sí, en función de la tensión, etc. Son dos cosas muy importantes. Ahora, hay algunos aspectos que vamos a repasar en una señal. Esta es una función, como está acá, senoidal, pero como nosotros dijimos, tiene que representar alguna variación de algún parámetro eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a analizar, vamos a pasar de lo que son funciones a señales en el mundo físico de la electricidad. Si esta función f de t representaba la variación de voltaje, lo que estamos interpretando acá es que hay un ciclo positivo y un ciclo negativo, dentro de un ciclo completo de la señal. Y eso, evidentemente, en el caso de 220, alimentamos los dispositivos, ocurre 50 veces por segundo, mientras que en Estados Unidos ocurre 60 veces por segundo. Y cuando ustedes tienen que configurar algunos software, les trae problemas, porque cuando tienen que configurar la frecuencia de trabajo de la alimentación, les dice solamente 60 Hz, es más, le ponemos 60 Hz. Pero después van a haber algunas fallas en cuanto al comportamiento de ese software, sobre todo si están trabajando con procesamiento de sonido o a veces de imagen. Bien, dicho esto, vamos a pasar en limpio algunos valores. Este máximo valor lo vamos a llamar B pico. Entre el máximo y el mínimo, pico a pico. Después hay otro valor que es muy importante,
que es el RMS. PMPO. Ustedes lo engañan con esta potencia, dice 5000 vatios PMPO. Claro, dice 5000 parece mucho. Lo que es importante es RMS. Esto es un invento de los fabricantes y no está estandarizado. O sea que yo puedo decir 5000 PMPO y no puedo comprobar. Pero RMS es el valor eficaz. Ese valor eficaz, fíjense lo que dice acá. Lo que se hace es, si yo le estuviese colocando una tensión continua sobre una resistencia, es lo que ese valor eficaz haría exactamente lo mismo con esa resistencia aplicándole una tensión alterna. ¿Cómo se calcula matemáticamente 0.7 del valor pico? Esto es un valor muy importante en cuanto al manejo de señales. Raíz de 2 sobre 2, que es 0,7. Quiere decir que ese valor medio es el que nos va a dar idea también de una potencia RMS que va a ser mucho más real. Entonces, hablar de, por ejemplo, en esta aula para dar una clase con 20 vatios RMS es suficiente. Ese dispositivo tiene entre 5 y 6 vatios de RMS. Si ponemos músicas, se escucha bien, pero hay mucho silencio. Bien, vamos a seguir con eso. Ahora, otra cuestión muy importante es que si hablamos de funciones periódicas, conocemos a rato las funciones periódicas. Usted dice, bueno, pero usted nos dijo que si la señal es periódica, sí, es cierto, no transporta información. Técnicamente no nos serviría, pero nos va a servir para hacer el análisis, para llegar a trabajar con señales no periódicas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta señal puede ser perfectamente la suma de estas dos señales que difieren en frecuencia. Pueden diferir en amplitud y también pueden diferir en fase. Pero yo puedo expresar. ¿Cómo puedo expresarlo? Porque acá hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se logra esto? ¿Esto qué significa? En el dominio del tiempo, la señal suma es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que yo estoy viendo en el dominio del tiempo. Ahora, ¿qué ocurre en el dominio de la frecuencia? Tiene que tener una representación en el dominio de la frecuencia, porque sabemos, porque lo que dijimos hace rato, que resulta que es la suma de otras dos señales. Cada señal va a tener su frecuencia y tiene que tener una representación en el dominio de la frecuencia. Técnicamente, representar el dominio de la frecuencia, técnicamente representar el dominio del tiempo. Esto es con lo que ustedes venían trabajando. Pero ahora vamos a ver cómo hacemos para representar la frecuencia de una señal en el dominio de la frecuencia. ¿Ustedes me van siguiendo? De una señal que es periódica, que por ahora no nos sirve para nada, pero una generalización de ese análisis nos va a llevar a las funciones no periódicas. Y acá viene Allen, la llave Allen. Alguien siempre trabajó para nosotros. Fourier ya lo hizo. Y ustedes ya hablaron de Fourier, ya estudiaron Fourier. Y saben que una señal periódica puede ser expresada finalmente como una serie, una suma de términos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos infinitos términos? Sinusoidales y cosinusoidales. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta serie. Quiere decir que esta FDT que decíamos, una y otra señal, la señal suma, esta FDT puede ser expresada como una suma de estos términos, el 1, el 2. ¿Bien? Esto es lo que está diciendo básicamente. Bien, tenemos la serie de Fourier. No se asusten. Esta formulación ya la conocen, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a hacer con esta formulación?
tenemos esto que es la generalización. Para hacerlo más sintético, ¿se acuerdan? La sumatoria, ponemos este corchete. No hay nada nuevo allí, ¿verdad? Para no escribir todo esto, usamos esta suma. En definitiva, para n que va de 1 a infinito son todos los términos. Tenemos lo a sub n, lo b sub n, y el a sub 0, que es un término constante. Bien. ¿Cómo lo vamos a interpretar a esto? Fíjense. Vamos a hacerlo así. Representar la función en el dominio del tiempo, la f de t, la resultante, es esta que está en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Esta que está acá en rojo. Es la suma de la que está en verde con la que está en violeta. En el dominio de la frecuencia, ¿cómo vamos a hacer para obtener esta gráfica que nos va a especificar cuáles son las componentes de frecuencia que aporta cada señal para poder obtener esta, la resultante? Vamos a hacer uso de la serie de Fourier. ¿Cómo entonces? ¿Qué tienen en común estas señales? Son periodos. Son todas periodos. Bien. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros vamos a utilizar un solo tipo de señales periódicas. De las infinitas señales periódicas que pueden existir. Cuando ustedes vean Fourier ahora en matemática superior, que es va a la par de la nuestra, cuando lleguen a serie de Fourier, a transformada de Fourier, lo que les van a hacer calcular es, dada una determinada función f de t, calcule la transformada, dada una determinada función f de t, calcule y. ¿Sí? Mucha matemática. Pero acá únicamente usamos este tipo de señales. Primero, como herramienta para llegar al número. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que lo que viene está resuelto. Entonces decimos, ¿cuáles son las componentes? ¿Sí? ¿Qué cosas ponemos en claro? Lo que dijimos recién. Se puede escribir como una suma de componentes sinusoidales de distinta frecuencia, porque veían, ¿se acuerdan que iban creciendo en frecuencia cada una de las? Yo les voy a dar este PowerPoint. Este está ahora modificado respecto de la individualidad. Fíjense que nosotros decimos que infinitas, quiere decir que la última va a ser n omega 0. Omega 0 va a ser la frecuencia fundamental. La primera para n igual a 1. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener acá? 2pi por la frecuencia f0, que es la frecuencia fundamental. Tenemos la primera armónica, segunda armónica, de acuerdo que vaya variando el valor de esto. Esto ya lo habían visto. Esto es muy importante, esa constante, la A sub 0, fíjense que esa no está en función del tiempo, ni de la frecuencia, es porque representa esa componente de continuo. Una componente de continuo, eso es muy importante. Ahora lo vamos a analizar, donde aparece. Bueno, tomemos una f de t y encontremos el desarrollo de Fourier. ¿Bien? Esto era la fórmula simplificada, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué tenemos que hallar? El A sub 0, el A sub n y el B sub n. Es lo que debemos hallar. ¿Sí? Esto ya lo conocemos. ¿Cómo hallamos estos coeficientes? Fíjense. Trabajamos, estas es las formulaciones para cada uno de ellos. Se trabaja por un integral. Hay que resolver ese integral y colocar la función f de t. En este caso es esta que tenemos acá. ¿Se acuerdan que decimos, bueno, esta es determinista, es periódica, no tiene incertidumbre? Perfecto. Generamos una formulación, que es la f de t. Por eso tiene que ser determinista. Después vamos a ver cómo nos arreglamos para que, desde el punto de vista de la previsibilidad de su comportamiento, no sea periódico, sea aperiódico.
pero sigue siendo determinista, solo que necesitamos que sea aperiódico. Bien. En esta representación acá lo mismo. Si nosotros tenemos una señal continua de 5 volts, su frecuencia que es igual. La frecuencia de una señal continua. Cero. Acuérdense que las unidades de frecuencia es 1 sobre segundo, que es igual al hertz. Acá no hay variación. Entonces es 0. Por eso tiene una amplitud de 5. En este caso, si esto es tensión, serán 5 volts. En 0, en frecuencia 0. Esa es la componente de continuo, justamente. Y toda su energía concentrada a la frecuencia 0. Ahora, si yo tengo la señal del ejemplo anterior, que acá tenemos 8 ciclos. ¿Sí? Acá tenemos 8 ciclos, quiere decir que su frecuencia es igual a 8 ¿qué? Hertz. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se representa? En el eje de frecuencia, si esto es frecuencia, esto representa a 8 Hz. ¿Sí? ¿Con qué amplitud? Con el valor pico. Bien, pero ahora decimos, bueno, nosotros no trabajamos con este tipo de señales. Trabajamos con estas, que son las señales digitales o señales discretas. Quiere decir que esto debe tener una FDT que se repite cada periodo. ¿O no? Entonces, ahora lo que necesitamos conocer es su espectro de frecuencia. Bien. Y aquí viene la magia. ¿Cómo determino el FDT? Como es discreta, tiene solo 2 valores posibles. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que uno de los elementos más importantes del análisis matemático, cuando quiero calcular integrales, es elegir los límites de integración, ¿se acuerdan? Para que después, cuando aplique barro, sea sencillo, se cancele la mayor cantidad de valores. Fíjense, como es esta con la que vamos a trabajar, está todo resuelto acá. Es decir, yo tomo esto como los límites de integración, menos t sobre 2 y t sobre 2. ¿Cuál es mi señal? Esta que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, defino f de t, fíjense, va a valer menos 1 entre menos t sobre 2 y 0, y va a valer 1 entre menos 1 y t sobre 2. Perdón, entre 0 y t sobre 2 y entre menos t sobre 2 y 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Esto es... Bien. Y ahora aplico Fourier para obtener el A sub 0. Cuando hago los reemplazos, barro, encuentro que su resultado es 0. ¿Qué significa? Que para esa FDT, esa función periódica, no posee componente continuo. ¿Qué representa la componente continua en una señal? Representa el balance. Supongamos que tenemos esta, el área bajo la curva representa a la energía. La componente continua es si queda algo resultante de esta variación de energía. Si yo tengo esta señal T y tenía 5 volts y no hay variación de los niveles de tensión, toda la energía que yo tengo es esta. Va a ser siempre positiva, no va a haber cancelación. Pero acá era positiva y acá era negativa, ¿se acuerdan? Entonces se cancelan mutuamente, por eso me da 0. Y lo mismo ocurre con las señales que nosotros estamos tratando de analizar. Esto es positivo y esto es negativo. Se van a cancelar mutuamente en todos los periodos y es lógico que la componente continua sea 0. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Primer análisis que para nosotros es importante. Quiere decir que esa constante para nosotros es 0. ¿Por qué? Porque lo obtuvimos con justamente la función. Bien. Ahora pasemos al otro. A sub n. Después de nuevo, f de t, lo reemplazamos, hacemos
barro, ¿qué nos da como resultado? 0. ¿Qué significa? Que todas las componentes de A sub n son iguales a 0. ¿Se entiende? Tu cara de Solera, ¿no? Pusiste cara así, pusiste. Si ustedes reemplazan, el valor que da es 0. Matemáticamente. Eso sí significa. ¿Qué significa? Que no voy a tener presente, dentro de lo que era Fourier, no voy a tener componentes cosenoidales. Porque a veces que Fourier tenía una constante más sumatoria de cosenoidales más sumatorias de senoidales. Acá vemos que esta función específica, cuando desarrollamos Fourier, no tiene las cosenoidales. Bien, veamos qué pasa con las senoidales, porque si tampoco están las senoidales, chao. No tenemos serie de Fourier posible, ¿verdad? Cuando trabajamos con el seno, y acá les dejo todo el desarrollo, llegamos a que es un valor distinto. ¿Sí? Tiene un valor distinto, pero ojo, n es el que va a tener que ir cambiando de valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando ahora reemplazamos esto en nuestra serie de Fourier para ver qué nos queda finalmente de serie, para esa determinada función f de t, nos queda solamente el coeficiente de sub n. Cuando yo reemplace, porque acuérdense que es b sub n por el seno de esto que tengo acá, y donde b sub n varía entre el igual a 1 infinito, porque esto se hizo 0. ¿Estamos de acuerdo? 0. Quiere decir que en la serie de Fourier simplemente va a ser esto, la sumatoria de n infinito de b sub n. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo reemplazo eso y hago la suma, saco como constante 4pi, y lo que empiezo a ver es que voy a tener la fundamental, omega 0, cuando n, fíjense, cuando n sea igual a 1, ¿cuál va a ser el valor de b sub n? Sí. 4 Punto sobre pi. sobre pi. Sí. Perfecto. Cuando n sea igual a 2, Cero. 0. Quiere decir que entonces van a existir solamente los términos pares. Perdón, impares. Los pares se van a ir cancelando. ¿Vamos bien? Sí. 1, 3, 5, 7, 9, 11, hasta infinito. ¿Vamos bien? Sacamos factor común. 4 sobre pi, y lo que empiezo a ver es, si esto representa la amplitud que cada una de esas componentes va a sumar a la amplitud total, fíjense que cada vez es menor la amplitud. A medida que aumenta la frecuencia o la armónica, aporta cada vez menos amplitud para esa amplitud total. Porque acuérdense que esta señal va a tener una determinada amplitud, que va a estar compuesta por la suma de esta más la de esta. Una otorgará un valor y la otra un resto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en términos de frecuencia, lo que vemos acá es cada componente de frecuencia que compone esta señal. ¿Cuántas frecuencias son las que componen esta señal? Infinitas. Eso está muy bueno para los matemáticos. Pero vamos a ver que en el mundo físico eso se nos complica. Porque los niños son los que tienen que conectar y hacer funcionar, mientras que el señor Bruce quiere que sean infinitas y pasen por el cable, los niños después cuando van no pasan todo. Bueno, y ahí viene la ingeniería. Sigamos. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre finalmente? Esto mismo lo podemos expresar más sintéticamente. Es lo mismo, expresarlo sintéticamente, porque acá es hasta infinito, en cambio acá pongo de 1 infinito y ya está todo expresado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿y esto para qué me va a servir, profe? Esta es la llave Allen. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora quiera representar la suma
Esta que tengo acá es la suma de estas tres que tengo acá. ¿Me van siguiendo? La sumé, me dio esto como resultado. Fíjense que no es lo que queríamos, ¿se acuerdan? Porque esto es lo que nosotros queremos. ¿Me van siguiendo? Porque ahí me dice, bueno, con la impedancia, bueno, fíjense que no va a crecer tan rápido como quiero. Que sí puedo empezar a discriminar acá en base a la serie de Fourier. Que yo voy a tener una amplitud para la fundamental. Luego voy a tener un tercio de esa amplitud, que es lo que me va a aportar la tercera componente. Es real. La quinta, la séptima, pero mira que ¿cuántas realmente componen este espectro? Infinito. O sea que allá es muy poquito. Entonces cuando decimos, bueno, quiere decir que si esto es muy poco en el orden microvol, yo puedo quedarme con esto, que es lo más significativo. A esto lo vamos a llamar ancho de banda absoluto de esta señal, y a este el ancho de banda relativo. ¿Qué va a ser el ancho de banda relativo? ¿Dónde voy a cortar yo? Supongamos que hasta aquí el resto, lo que me aporta el resto, sean microvolts. Y hasta acá yo tengo volts. Con esto es suficiente para que la señal yo la pueda detectar. Ya vamos a ver eso con más exactitud. Pero empiezo a entender la lógica, ¿verdad? Ahora sí, pero, profe, esto tiene un comportamiento muy distinto, sí. ¿Qué tendríamos que hacer para que se parezca más? Aumentar, porque acá son, fíjense, 1, 2 y 3. Pero si yo aumento más componentes en frecuencia, voy a poder representar con mayor exactitud. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 componentes y se parece un poco más. ¿Sí? Ahora, digamos, un pequeño directo. Fíjense cómo se empieza a modificar a medida que yo voy aumentando componentes de frecuencia. 13 acá se está marcando la cantidad que voy sumando y cómo se empieza a aparecer. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo tomar el ancho de banda relativo? Bueno, como digo, ya vamos por partes, esta es una serie. Ya tenemos la duda. Este personaje es bueno o es malo. Apareció el enanito de... Parece malo, después parece bueno, después parece malo, ¿o no? Bueno, fíjense, vamos por la 79. 79 de las impares. Sigue creciendo en frecuencia. ¿Sí? Ahí se gráfico. Ahora, tu pregunta del millón. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿qué es importante? Que estos medios físicos de transmisión, volvemos a la realidad los mínimos, 101 armónicas de las impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 9, van 5 recién. 101. Quiere decir que no es 101 por la frecuencia fundamental. Ahora, eso nos lleva a un ancho de banda infinito, para que sea exacto. Entonces, yo que les dije, un conductor, las cargas eléctricas, o sea, los electrones, viajan por toda la sección, cuando la frecuencia es igual a 0. Pero a medida que aumenta la frecuencia de la señal, dejan de viajar por el interior y empiezan a viajar por la superficie, después simplemente por la superficie del conductor, y luego ya no son conducidas por el cable. Fenómeno observado. Dice que hay una frecuencia máxima que el conductor puede transportar señales de una frecuencia máxima. Entonces viene tu respuesta. Es decir, bueno, ojo, que este transporta hasta, supongamos, 100 MHz de frecuencia. ¿Y qué pasa con el resto? ¿No lo puede transportar? ¿Y entonces qué hacemos? ¿No habría una sobrecarga? Vamos para acá, déjame pegar.
infinitas para que sea igual. Pero el 100 MHz, bueno, hasta algún punto y el resto no. Pero fíjense que lo que aporta el resto es muy poquito. Pero, poquito para quién. Pero para Soros, 1.000 millones capaz que es poquito de dólares. Para mí es una enormidad. Sí. Disculpe, no entendí bien que tenía que ver, o sea, cuál era la relación entre impedancia y todo el tema este de señales. No entendí bien la relación. Bueno, pero esa es la clase anterior. Claro, sí. Sí, porque... La impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. ¿Cuánto atenúa la amplitud de la señal? Estamos hablando del dominio. Sí, el concepto sí, sino más bien la relación de... ¿Cómo? El concepto sí lo entendía, la impedancia. No entendí bien la relación que tenía con todo esto, cómo modificaba la onda. Todo. Cuando vimos impedancia, lo que hace es disminuir la amplitud de la señal. Y lo pudimos medir con la herramienta llamada decibel. ¿Cuánto pierdo de la amplitud de esa señal? Ya sea de la tensión o de la potencia. Solamente la amplitud. Lo que aquí estamos analizando es que ahora las señales tengo que ahora manejar otro canon, el dominio de la frecuencia. Entonces ahí decimos, ¿cuál es ese dominio de la frecuencia? Entonces partimos de señales periódicas. Decimos, la señal periódica tiene una frecuencia que es la veces por segundo que se cumple un ciclo. Y después decimos que una señal cualquiera puede estar constituida, una señal periódica cualquiera, puede estar constituida por una suma de otras señales periódicas. Puede ser expresado así. Es lo que elucubró Fourier. Cualquier señal periódica la puedo expresar como una suma de otras señales periódicas que tienen ciertas características. Otras cosas que son múltiplos de la fundamental. Eso lo vamos a utilizar como herramienta. ¿Por qué? Porque las señales que nosotros vamos a transmitir, por ahora estamos viendo de que esas señales no son periódicas, pero hemos arrancado en un análisis periódico. Y vamos a llegar a analizar una señal no periódica, pero tenemos que arrancar acá. ¿Entienden? Ya vamos a llegar a unir las dos cosas. Por ahora yo quiero que ustedes vayan viendo de que un medio físico de transmisión entonces quiere decir que no puede transportar toda la energía que compone una señal compuesta, porque va a tener un espectro de frecuencia que puede transportar, que se denomina ancho de banda en medio físico de transmisión, que no es infinito. Si fuese una señal simple, senoidal, sí, porque sabemos que si este tiene 8 Hz, ahora, si esta señal tiene 1 GHz, tampoco la va a poder transportar, porque está fuera del espectro, del ancho de banda, del medio físico de transmisión, porque no puede transmitir ancho de banda infinito por este, que se llama efecto skin o piel. El famoso efecto skin o piel. ¿Ustedes me van siguiendo? Bueno, vamos que sigue. Ya vimos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a nivel físico con las que no podemos transmitir? ¿Cuáles no podemos transmitir? Pues tenemos nuestro ancho de banda relativo Ah. y perdemos esa parte de alguna manera. Bien. ¿Qué pasa con eso? Y volvemos a que nosotros hacemos ingeniería, tecnología. Entonces decimos, dentro de este rango se puede transmitir. Por eso el cable les dice cuál es el espectro de frecuencia. Por eso cuando ven más adelante el cable estructurado, les dicen que este cable UTP puede transportar hasta 100 MHz. Más no, porque el recorte no le está pasando. Ahora, va a ser suficiente para nosotros la frecuencia y lo que vamos a analizar. Es decir, si sabemos, ¿qué sabemos hoy? Que si ese recorte que hacemos, por suerte, nos deja la mayor cantidad de energía. Porque recortamos esto. A lo mejor esta cantidad de energía es relevante y no la tendríamos que despreciar. Entonces quiere decir que no podemos utilizar ese cable. ¿Sí? O no podemos utilizar esta señal. Bien, vamos a avanzar. Pues quiero que lleguemos a poder transportar las que son efectivamente las que nos interesan, los periódicos. Entonces, ¿qué pasamos en litio? Que ahora existe un dominio del espectro de frecuencia, ¿sí? Que es lo que necesitamos representar para saber si la señal puede atravesar los medios físicos de transmisión.
más allá de lo que hemos analizado en el dominio del tiempo, que es la pérdida de amplitud de la señal. No solamente es eso, sino que ahora se le agrega esto, la frecuencia de la señal. Porque en la impedancia, si bien está relacionada, acuérdense que en la impedancia, la reactancia era igual a reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. También estaba involucrada la frecuencia, ¿se acuerdan? Porque dijimos reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Y este punto es el que nos convenía, porque ambas dependen de la frecuencia. Y teníamos, supongamos, la resistencia que era constante e independiente del tiempo. Pero vemos que estas acciones inductivas y capacitivas, que también tienen que ver con la frecuencia de la señal, atenúan la amplitud. Pero además de eso, por eso le dije, ¿ustedes juegan al LOL o no? Yo jugaba con el Atari. Cuando eran niños, yo jugaba Atari. Pero entienden de que esos personajes no dependen de que, bueno, tiene un cañón y tiene el otro que te hace desaparecer. Y eso era todo para nosotros. No, porque resulta, a ver, alguien que juega al LOL, tiene propiedades que dependen del personaje. Y encima hay otros cánones. Bueno, si pueden jugar al LOL, esto es para ustedes. Estamos hablando de dos universos. Uno, dominio del tiempo, y este novedoso, dominio de la frecuencia. Y les estoy mostrando una herramienta matemática que les permite entender cómo analizar ese espectro de frecuencia. Por eso esta clase lo que estaba esperando. Y ahora no me vengan con que, ay, es muy raro dos universos y juegan al LOL. Claro. No me vengan a hablar de frecuencia. Si juegan al LOL. ¿O no? ¿Alguien no juega al LOL? Ah, ahora nadie juega al LOL. ¿Quién? Jugaba. ¿A qué juego jugaba? Más de dos universos manejan, ¿o no? Sí, y los metaversos también. Y si no, no entendieron ni siquiera Avatar. ¿Y Marvel? Claro, vieron las películas de Marvel, ¿les gustan o no? Sí. Y bueno, sigamos entonces. Qué linda referencia. Quiere decir que si yo quiero ahora, ¿cómo hago para representar en el dominio de la frecuencia, en ese canon alterno, cómo hago para representar la frecuencia de esta señal? Si es que esta señal, yo tengo que definir cuál es su periodo, ¿sí? Y el tiempo. Si esto es un segundo, bueno, allá como grafico en el espectro, ¿a qué va a ser igual? La gráfica del espectro de frecuencia. En el 2. En el canal 2, Amplitud. 2 TV, No, 2 Hz. en 2 Hz. ¿Qué pasa en 2 Hz? Tiene una frecuencia de 2 Hz con amplitud de. Claro, que es el que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y cómo se representa? Con una línea vertical. No es muy complejo, esto si juegan al LOL, pero con esto lo estaba esperando con razón. ¿O no? Sí. Una línea en 2 Hz. Y esto, ojo, es la frecuencia y esto, ojo, es el tiempo. Lo único que ha cambiado. Ahora, si yo quiero representar a una señal periódica de este tipo, que es lo que ahora hemos analizado, ¿cuál sería su representación en el dominio de la frecuencia? ¿A quién usamos como herramienta? Porque acá la pueden decir, es fácil, porque la frecuencia está una bajita y listo. Bien. ¿Qué herramienta hemos manejado hoy? Vale. Allen, la torre de la atenuación. La Allen. ¿Y la Allen qué decía? ¿Qué tenía que calcular para poder graficar? Fuerte y claro. Fourier, muy bien. Tiene que despertar, ¿o no? La serie de Fourier, esa es la que me permitía hacer
las rayitas, de qué altura y dónde, en función de cada componente. ¿Se acuerdan? Y era fácil, porque eran 1, 3, 5, 7. Porque ya está resuelto, por suerte, no tienen que calcularlo. 1, 3, 5 y 7. Bien. Era esta, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, ¿cuánto vale la amplitud? Esta es la fundamental. ¿Por qué no está en cero? ¿Cómo? Ajá, ¿y por qué no tiene entonces? Pues no tiene valor ahí. ¿Por qué no tiene valor? ¿Vamos bien? Ah, Está indefinido. ya me están chamullando. Ya cuando empiezan así en el final, pueden enviar al córner y le doy la pelota de nuevo para que en el córner, viste que el córner es así, no es como el penal. Le erraste, fue en el turno que viene. Quiero que razonen por qué no tiene componente continua. ¿Qué era la componente continua? Porque no había una... No hay variación. Claro. No, al revés. Porque hay variación, no es continua. ¿Por qué hay variación de qué? Vamos de nuevo. Por eso la primera gráfica era una función senoidal ¿Y positiva. creo porque se negativa. cancelaba entre sí? La amplitud varía por encima y por debajo del cero en igual magnitud. Por lo cual el promedio, digamos, si la señal va a ser igual a cero. Y este sería el componente de otro cero. Es otra forma de expresarlo. Fíjense, veamos otra forma de expresar tu nombre. Nicolás. Nicolás. ¿Ustedes qué aprendieron? La integral, ¿qué representa? Muy bien, eso se grabó. El área bajo la curva, o sea que tengo un área positiva y tengo un área negativa, ¿o no? Sí. Bien, aprovechemos esos anclajes. Porque, sí, el área. Como no es, porque si yo estuviese enseñando el análisis matemático, ¿cuál sería mi repregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí empezamos a remar las definiciones barro. Pero acá no, entonces, bueno, el área bajo la curva. Quiere decir que esto que vos estás expresando es que si esto representa la energía que transporta cada tramo de la señal, son simétricas y con valores distintos, uno positivo y otro negativo, se cancelan, o sea que no hay una energía promedio, es igual a cero. ¿Qué es lo que se representa con la componente continua? Porque en el caso de señales continuas, área debajo de la curva, no hay nada que lo cancele, tengo componente continua. O sea, en la serie de Fourier sería el A sub 0. Si ustedes calculan la serie de Fourier de esto, le va a dar solamente la sub 0 y los B sub n y los A sub n le va a dar 0. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuál es la amplitud máxima? Muy bien, ¿cómo lo calculas? ¿Se dan cuenta que pueden copiar, dicen 1,3? Sí, ingeniero. Y el profe te lo pregunta, ¿cómo calculaste eso? O copió o tiene, o es Kardec. ¿Saben quién es Kardec? Si no ven esa película. ¿Saben quién es o no? ¿Quién? Kardec. ¿Cómo se pierden la mitad del universo? Y estamos ni siquiera los alternos, ¿eh? Pero ese se comunicaba con universos alternos. ¿Alguien sabe? Google en Kardec. Acá. Bueno, ¿cómo hallan este valor? ¿Por qué 1.3? Hay que sumar todas las cosas del resultado. ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? Acá, pues. Tiene la forma, no adivinen si tiene la forma, si dijimos, son deterministas. Puedo saber porque hallé una formulación. Si yo tengo una f de x y no entiendo qué significa lo que está acá, estos son dibujitos, ¿o no? Pero ¿qué me está diciendo todo esto? Que yo tengo un valor acá que es modificado, modulado, se dice cuando se habla de señales, por todo esto que tengo acá. Sí. Miren de simple. Yo le digo,
El valor de nuestros pesos se representa por una función de este tipo, 1 sobre t. O sea, vamos a llamar, nuestra f de t va a ser igual a sobre pi, por 1 sobre t. Bueno, esto hace muy parecido a algo así, ¿verdad? Obviamente, a medida que pasa el tiempo, cada vez vale menos. Es muy fácil para poder interpretar así rápidamente. Quiere decir que voy a partir de un valor máximo en mi análisis que va a estar multiplicado por esto. ¿Sí? El análisis matemático es una herramienta. Ustedes se han quedado con que tienen que resolver el análisis matemático. El análisis matemático es una herramienta de análisis. Entonces, lo que tienen acá ustedes es 4/3 que dependiendo de qué componente, porque fíjense, esta es la principal, la primera armónica, la segunda armónica. Entonces va a ser 4 sobre pi dividido 3. ¿Y cuánto tengo acá? Era 1/3 dividido 3, ¿cuánto le da? ¿Tiene la calculadora? Claro, porque... Pero si ya lo tienen acá. Gráficamente... ¿Sí? Siempre va a ser así. ¿Cómo? Tipo, se va a repetir así siempre en todos los que tenemos. ¿Cuál es la respuesta? Siempre y cuando que qué. Esta es la serie de Fourier para qué función f de t cuadrada. Siempre que mi señal sea una señal cuadrada, sí va a ser eso. Ahora, si mi señal es una diente de sierra, tendré que calcular la serie de Fourier y ver qué me da. ¿Entienden? Pero gracias a Dios, en sistema trabajamos nada más que con esto para empezar. Porque en electrónica hay que trabajar con otras señales. Miren cómo sabía que iban a preguntar. ¿Ven que los estaba esperando? ¿Usted cree que yo los chamullo? Los estaba esperando. Vamos a ver si era cierto ahora. Por eso les hablo de pedagogía, aprendizaje continuo y autónomo, por parte de ustedes, y yo como colaborador de ese aprendizaje. No es la pedagogía que es usted tan vacío y yo tengo que tener conocimiento. A lo mejor sabe más que yo. Y eso es lo que vamos a sumar. Yo les voy a dar las estrategias, las herramientas, todo, y después una vez que aprendieron todo, listo, van a... Profe, desarmé todo esto. Y yo solamente quiero todo el y desarmaron, armaron, modificaron. De eso se trata, no hundirlos con mi mediocridad. Entonces, si es esta la señal, esta será la distribución. Quiere decir que habrá una formulación para esto. Y tendré que ver cada componente cuánto está aportando, si tengo la serie. Pero, si es la función cuadrada, que es con la que vamos a trabajar inicialmente, o les toca en un parcial original, 1, 3, 5, 7. Listo. 1/3 de, 1/5 de, 1/7 de. Y la función es la misma, solo que es 3 por omega 0, 5 por omega 0. ¿De acuerdo? O sea, no hay mucho para echarle la hora, son todas anualidades. Y no tiene que graficar la 0, sino esa pequeña línea vertical, colocarle la frecuencia que corresponde de esa. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Esta, ¿cuál será? 1, 2, 3, 4. La cuarta. Pero, cuarta componente de 1, 3, 5, 7. O sea, que la séptima. 7 por 0. ¿Tienen claro eso, no? Bien. Porque suelen confundir ahí. Bien. Y ahora, les voy a mostrar. Fíjense, todo esto yo lo tenía que imaginar cuando lo estudiaba y estaba sentado ahí. Eran noches enteras que parecían delirios. Yo con otros compañeros hacíamos las hoy después con un fernet a interpretar el espacio que ocurría. No habían simuladores. Bueno, ahora ustedes van a poder ver la simulación 3D de cómo efectivamente ocurre lo que estamos diciendo.
Fíjense, estamos avanzando, θ es el eje donde se está desplazando la señal. ¿Cómo se suman los senos y cosenos? Esto es con una componente. Ahí la van a ir interpretando. Porque es todo lo que hemos visto. Acá como variable usan θ. Una sola componente. Una sola componente. Si lo llevamos al plano, ahí le reduje la amplitud. Esto pasaría simplemente con la impedancia. Ahí corrí la fase. ¿Qué pasa cuando modifico la frecuencia? Fíjense, tiene la misma frecuencia, distinta amplitud nada más, igual fase. Va a ser la misma señal, solo que variando la amplitud nada más. Estoy variando la fase de una de las que estoy sumando. ¿Qué pasa si le varío la fase? Y ahora fíjense que está variando la frecuencia. Esto es lo que nosotros hemos graficado con Fourier. Distinta amplitud y distinta fase. Distinta frecuencia. Y van a ver cómo la gráfica empieza a parecerse a lo que obtenemos en el dominio del tiempo. Ojalá hubiéramos tenido este simulador. Ahí le hubiera falta que nos llegue a dos dimensiones, pero acá se ve claramente la resultante que vamos obteniendo en el dominio del tiempo. Era el que obtuvimos cuando poníamos una sola componente armónica. Y si queríamos que sea exactamente igual, infinito.
Fíjense, pongo 1, 3, 5. Pongo la representación con 3 armónicos. Cuatro en este caso. 4 es la tercera, la quinta y la séptima en cuanto al producto. Fíjense, cuando se alinean todas es cuando tengo esos sobrepicos. Ahí es donde va más lejos. Es cuando yo tengo esto y se generan estos sobrepicos. Okay. Faltaría que lo lleve a 2 dimensiones, como hizo la primera vez, pero te lo muestra acá en el gráfico. Significa ir agregando señales cada vez de mayor frecuencia, cómo se va modificando la resultante que voy obteniendo. En el infinito vamos a obtener la rotativa. ¿Qué significa? Hasta aquí estamos en el mismo camino, porque este tipo de señales nos sirven a nosotros para transmitir datos o no. Porque cuando hablamos de incertidumbre hablamos justamente de eso. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cuál va a ser la estrategia para tener una señal aperiódica, que no sepa qué va a venir después. Pero fíjense lo siguiente, el avance, vieron que siempre aparece el avance del próximo capítulo. A Piolo no. Bueno, nosotros dijimos, teníamos este tipo de señal. ¿Sí? Que es periódica. No nos sirve, ¿verdad? Bueno, miren que sí. A esto lo vamos a llamar tau, la duración del pulso. Y a todo esto nuestro periodo, porque evidentemente acá sigue siendo el periodo y acá el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si yo tomo de nuevo a Fourier como herramienta, porque podría haber arrancado yo directamente con la transformada de Fourier, pero ya el nombre nos parece complicado. Y encima todavía no lo han visto ustedes como herramienta matemática. Yo, por eso, partiendo de Fourier, que ya sabemos que para esta 1, 3, 5, 7, bueno. Ahora fíjense que si hacemos esta pequeña disquisición, decimos, ¿qué pasa si yo ahora tau lo mantengo constante, este es el periodo t, y ahora digo, bueno, esto es tau, pero ahora mi periodo t empieza a crecer. ¿Sí? Yo tengo, para hacerlo, para que me ingrese, esto es t, esto es el periodo t, y que esto vaya hasta infinito. Pero que tau siga siendo constante. Entonces yo puedo ver, cuando esto tiende al infinito, que esto es un pulso, y no sé lo que viene después, y llevo una señal aperiódica. Entonces, la generalización del concepto de la serie de Fourier, que tenemos una suma, ¿se acuerdan? Fourier, periódica, una suma.
El concepto de integral, básicamente, ¿qué es? Muy bien, porque si es el área bajo la curva, supongamos que esta es la curva, es el área bajo la curva, y esa suma, ¿por qué se convierte en integral? Porque es una suma infinita. ¿De qué? De todos los valores de la pintura. Lo que ustedes van, El área hacen bajo la un- curva. O sea, todos los valores infinitos. pero hacen una consideración. Dicen, si dividimos en 2, y tomo este rectángulo, pierdo solamente esto. Pero si lo divido infinitas veces, resulta Eliminás que el son error. cada uno de esos puntos. Y paso de la suma a la integral. El concepto de tomar pequeños rectángulos, cada vez con un lado más pequeño, y obtengo una suma infinita. Es esto, es aplicar el mismo criterio, pasar de la suma a la integral, y esta es la serie de Fourier, y esta es la famosa transformada de Fourier. Entonces, en la clase que viene, les voy a mostrar cómo vamos a pasar de un criterio a otro, y lo que finalmente nos va a interesar a nosotros no era la llave Allen, sino una llave Allen modificada, que es la transformada de Fourier. ¿Entiendes? Pero para entender cómo funciona, hemos arrancado de algo que sabemos cómo funciona. Lo mismo que hicieron con las matemáticas. Calcular el área, que les enseñaron en la primaria. Partieron de ahí y nos llevaron a una generalización. ¿Ok? Por eso no les estoy enseñando matemáticas. Lo que les estoy enseñando es a usar las matemáticas, que ya han aprendido y que las tienen guardadas en una compu. Pero ahora las desenvuelvan porque ahora recién les va a servir. Perfecto.